Bueno, yo creo que este tema de hoy, o propongo lo siguiente. A ver. ¿Qué opinan ustedes? Porque aquí el chisme, Olguita, era que nos quedamos hablando con nuestra invitada, que continúa hablando de linaje familiar, y nos quedamos contando historias familiares. Entonces, qué rico que hoy, por ejemplo, aprovechando esta tarde así de lluviecita y noche de lluviecita, nos juntemos en familia y nos empecemos a contar historias de familia. Soltamos el celular un rato, chévere. soltamos el televisor un rato y empezamos a contarle a los hijos de cómo eran los abuelos, que si conocimos a los bisabuelos cómo eran, las tías, los tíos, y hablemos de historias familiares, a ver dónde empezamos a reconocernos y a dónde comenzamos a conectarnos con esa historia que a veces como que se va perdiendo y ahora más que nunca con la vida tan rapidita que va. ¿Qué pasa cuando uno no conoce a la familia? ¿Qué pasa en aquellos casos donde no hay información así de primera mano como la que nos está invitando a hacer Luchi, que esta noche vamos para su casa entonces? Haga chocolate, que vamos para allá. Mira, ahorita ella nomás me estaba preguntando, es que yo no tengo información de mi familia, entonces yo le digo, eso ya es una información. Cuando yo digo, yo no tengo información, ya hay información ahí. Yo puedo identificar que no hubo una división, y la división pudo haber sido por amor, que es con lo que más dificultad se ven en las familias, por robo de herencias, por discusiones por herencias. Entonces las familias se dividen, empiezan a dividirse y pasan los años y dicen, no, yo no conocí quién era mi abuelo, nunca lo volví a ver, no lo volví nada. Y se llaman excluidos. Son personas que los sacan inconscientemente del clan familiar. Y cuando no hay ese equilibrio en el amor, porque dentro del amor debe haber una jerarquía, un reconocimiento por todos, todos deben pertenecer, todos deben tener una jerarquía dentro del árbol genealógico. Hay un desequilibrio en el amor, entonces empiezan a haber situaciones con relaciones de pareja, empiezan a haber situaciones con el dinero. Cuando hay abortos en la familia, pueden haber muchas situaciones de dinero, porque los abortos no reconocidos son excluidos de la familia. Y venimos por mucho tiempo pensando que los abortos, pues, la religión nos llevó al pecado, a la culpa, y no hay ni pecado ni culpa. Hay simplemente consecuencias de actos que se llevan. Los abortos todos son, consciente o inconscientemente, son deseados. Y así te lo provoques o así haya sido espontáneo, es porque hay una memoria de no querer ser padres. Y se da cuando en el clan familiar hay mucho incesto. Mucho incesto. Y eso se veía mucho antes. Ahora se habla abiertamente de... Sí, antes era normal. Claro. Pero y se sigue viendo mucho. Mucho. Entonces, y se tapa. Mire, las lealtades familiares es un tema tan profundo, que dentro de... Yo hago lealtad. ¿Qué es una lealtad con el clan familiar? Es que mi papá murió y nos dejó pequeños. Entonces yo vengo y asumo la responsabilidad de mi padre y ocupo el lugar de él. Y empiezo a cargarme con toda la historia y a cumplir el rol de hija y de papá. Y se vuelve más lento, más lento. ¿Por qué? Y no solamente con eso. Las personas que supuestamente nos hacen daño en la vida, creamos lealtad con ellos. ¿Cómo creamos lealtad con ellos? Es que yo lo odio, es que voy a llevarlo a la ley, a que pague, a que no sé qué. Te cargas con la responsabilidad de ese que hizo supuestamente daño, que no es daño. Son acuerdos que se hacen. Entonces te cargas con eso y creas una lealtad. Voy a contar una historia, por ejemplo, que lo leí en mis libros de lealtades y me impactó muchísimo, que una familia que estuvo en el Holocausto nazi, murieron todos allí y solamente quedó una hija. Esa hija tuvo que vender todas sus propiedades para poder sobrevivir. Se lo vendió a un ruso. Un ruso vino y le dijo, yo se lo compro a mitad de precio. Se aprovechó de la necesidad de ella y le compró a mitad de precio. Pasaron los años y su tataranieta quedó con esa herencia que él compró, pero todos murieron en un accidente automovilístico y quedó ella sola. Repitió esa lealtad inconsciente de lo que hizo su abuelo y lo repitió ella años después. ¿Por qué? Porque hay que tener conciencia de cómo estoy haciendo las cosas, porque todo lo que yo hago de una forma no adecuada, aprovechándome de la necesidad del otro, me va creando unas lealtades y me va creando, como llaman, karmas,
que se va volviendo a repetir 4 y 5 generaciones atrás. Si bien no conocemos la historia de nuestros antepasados, sino que digamos estoy en la rama de papá y abuelos, que es la más pronta o la que uno tendría esa información, no debería haber una conciencia frente, o sea, o por lo menos uno como ser humano, uno puede ver en otra persona, ve, esto tiene bueno y esto tiene malo, pues entender que hay cosas con las que debería quedarme y hay otras a las que uno dice, no quiero cambiar, o sea, yo por ejemplo con mi mamá, amo y adoro a mi mamá y hay cosas que quisiera replicar con mis hijos, sin embargo también entiendo que hay cosas con las que no estoy de acuerdo y trato de no hacer lo mismo con mis hijos, o sea, uno debería tener esa conciencia. Y ya de una vez se está solucionando una generación, ¿no? Sí. Y entonces le vamos a poner una pausita antes de que respondas, porque hay comentarios también de nuestros televidentes y ellos son los que mandan aquí en este programa. ¿Listo? Vamos a ver los mensajes, Carito, que han mandado nuestros televidentes a través de los distintos medios. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi pregunta es para Zuli. ¿Cómo sabemos de qué ancestro estamos repitiendo alguna historia? No tengo suerte con ninguna pareja, todas se alejan. Cada caso es particular. Cada caso hay que profundizar qué es lo que está sucediendo o qué sucedió en su clan familiar. Cuando en mis ancestros hay una tía por allá, yo la llamo la tía desordenada. La tía desordenada fue excluida del clan familiar. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo desorden en las relaciones de pareja. No estoy con ninguna porque estoy repitiendo la historia de una u otra forma. Cada caso es particular, cada persona tiene su propia historia porque todos vivimos de una forma diferente. ¿Qué es lo que debemos hacer? Y lo que yo aconsejo a las personas es: empieza en un cuaderno, en una hoja. Mi mamá se llama tal, nació tal día, por parto normal, por cesárea. ¿Cómo fue la forma en que mi madre nació? ¿Cuándo nació mi padre? ¿En dónde nació? ¿Qué pasó en su nacimiento? Cada uno de los miembros empezar a hacer como una microhistoria. Una microhistoria. Y así vamos llenando nuestro árbol genealógico. Y solo en ese ejercicio empezamos a descubrir una cantidad de cosas que uno dice, wow, ¿esto es verdad lo que estaba pasando en mi familia? Cuando empiezas a hacer el árbol y a hacer su historia, empiezas a descubrir, oye, es que yo tengo un hermano medio, que llamaban medio, que no es verdad que sea tu hermano medio. Sí, porque, por ejemplo, es tu hermano. Mi hija tiene 2 hermanas divinas y alguna vez le dijeron, esas son tus hermanas medias. Y yo le dije, ¿en serio, mi amor? ¿Tus hermanas medias de dónde las quieres? ¿De la cintura para arriba o de la cintura para abajo? ¿O para la derecha o para la izquierda? Sí, no, son hermanas. Sí, hermanas. Son hermanos, con diferente mamá, pero son hermanos. De eso se trata la genealogía. Empezar a buscar hacia atrás qué es esa historia y cambiar el concepto, llenar esa información de ignorancia. La ignorancia es cuando tengo información equivocada y empezar a llenarla de información de amor. Así es, entonces cada caso es totalmente independiente. Debes buscar en tu clan familiar cuáles fueron esas historias que tuvieron. Más comentarios o más preguntas de nuestros televidentes a esta hora. Y ya vamos, Sandra, con tu respuesta. Ya vamos. Tú tranquila. El libre albedrío que llaman, ¿no? Dice, por aquí excelente tema que nos ayuda a reflexionar. Y si nos toca cambiar, nos proponemos. Feliz tarde. Muy ligado sí. a lo que decía Sandra, pero por último. Buenas tardes, una pregunta para la invitada sobre el tema de linajes. ¿Qué puede significar que tantas personas de mi familia, sobre todo por el lado de papá, papá, sean bipolares? Muchas gracias, feliz tarde. Son angustias y tristezas no resueltas. Debe haber muchos secretos y mucha tristeza en las generaciones de atrás. Son cosas que se quedan en stand-by. ¿Por qué? Porque anteriormente no se hablaba de las emociones. Eso estaba prohibido. Sentir, ¿qué era sentir? Además te hacían sentir y te hacían ver vulnerable. Entonces no podíamos ser vulnerables, teníamos que ser fuertes, no lloren, lo que pasó, pasó, no se mueve la hoja sin la voluntad de Dios. Entonces empezamos a guardar, y eso sale en algún momento. En situaciones mentales, emocionales, o nuestro cuerpo empieza a gritar lo que el alma tiene callado. Ahora sí, la pregunta de Sandra. ¿Se puede entonces ser consciente con esa primera línea de familia y empezar desde algo? Pues obviamente estas terapias son fantásticas porque hay conocimiento, porque hay alguien que te ayuda, te asesora, comienzan un proceso juntos, pero yo creo que el ser humano debería tener una conciencia un poco más alta y entender qué cosas buenas y qué cosas malas repite y qué no. O por lo menos yo lo hago con mi hija.
pues yo le digo a Juli, mira, esto es lo que hay, esto es lo que hay. Tú pones en un lado las cosas buenas de tu mamá, las cosas malas de tu mamá. Si las cosas buenas te sirven, pues avanza con ellas. Pero si ves las cosas malas, pues comienza a labrar tu propio destino. O sea, comienza a entender realmente qué quieres y no qué quieres en la vida. Uno debería ser más consciente de eso. O sea, ¿funciona el consciente o es que el inconsciente tarde que temprano te persigue y te encuentra? El 97% de nuestros actos son inconscientes. Solamente el 3% es consciente. Y ahí voy a dar un tema que es puntual y que muchas veces no lo manejamos. No hay ni cosas buenas ni cosas malas. ¿Sí? Todo es perfecto. Las cosas simplemente son. Ni son buenas ni son malas. Mis padres me dieron lo que tenían dentro de su conocimiento para darnos, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? ¿Por qué? Porque hay una situación que pasa con el ser humano, que tiene una forma de amar de pronto errada. Hay 3 formas. El ser humano pasa por 3 formas de amar. El niño, el adolescente y el adulto, ¿sí? El niño es el que mira a su padre y a su madre como los hombres perfectos, los seres perfectos que no se equivocan, lo que ellos digan, así sea un abuso sexual, lo ven como algo normal, ¿cierto? Está el adolescente odia al padre porque empieza a ver cosas que no le gusta que haga, ¿sí? El adulto comprende y cuestiona a sus padres, lo cuestiona, no es que lo va a juzgar ni lo va a criticar, cuestiona su comportamiento y empieza a cambiar esa forma de sentir, porque si yo veo a mis padres como esos dioses que no hacen nada, voy a quedarme en un amor infantil y lo voy a llevar a mis relaciones de pareja. O sea, que lo esperado y lo normal es pasar por las 3 etapas. Claro, siempre pasamos por las 3 etapas, pero cuando tenemos situaciones con pareja, muchas veces es porque ese amor no lo llevamos al maduro, al amor maduro. Y no evolucionó todo no ese evolucionó. proceso. Nos quedamos en una etapa de nuestra vida. Por eso una de las cosas que yo he estudiado es biodescodificación. Entonces empezamos a mirar la historia de nuestro clan o de nuestra historia 9 meses antes de ser engendrados hasta los 3 años, algunas personas hasta los 7. Y ahí hay una historia muy fuerte o no tan fuerte, pero hay que empezar a analizar la forma en que nací, si nací por cesárea, si nací por forceps, si nací a término, si me pasé de tiempo. Todas esas situaciones, si nací con el cordón umbilical enredado, si era esperada, no era esperada, en fin. Zuli, una red social donde te puedan encontrar. Y además va a ser un taller súper chévere de esto, ¿cierto? ¿Cuándo es el taller? Bueno, vamos a hacer un taller, por ahora vamos a hacer Medellín, Bogotá, el 22 en Medellín y el 29 en Bogotá, que nos va a acompañar Olguita en esos talleres. ¡Ay, maravilloso! En abril. En Bogotá. Sí, claro, porque estamos, Zuli y yo somos de la misma editorial, vamos a estar juntas con en la Feria del Libro Zuli también. sacó libro. Sí, se llama La Génesis de tu Ser. Ella lo sacó ya hace rato, ella ya es. Ay, pero qué rica está en esta otro unión, nivel. ¿cómo es que vienen contando ya cuando se acaba la vienen soltando el chisme? Eso no, pero entonces, ¿el 22 en Medellín? Sí, el 22 de abril y el 29 en Bogotá. Y el 29 en Bogotá. Entonces, Olga y Zuli van a estar juntas en estos 2 talleres, ¿sí? E información acerca de los talleres, ¿dónde? Todo con Zuli. En mi Instagram es zuliroman.es. Ese es mi Instagram, zuliroman.es. Facebook, Zuli Román. Y en YouTube, Zuli Román. Ay, no, pero eso está súper interesante. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Zuli. A ustedes, muchas por allá gracias. iremos. ¿En Santa Elena es que tienes tú? Yo vivo en Santa Elena. Vamos para Santa Elena. Vamos para Santa Elena. Tocó para árbol chocolate. Genealógico, para mejor Numerología dicho. del árbol. Oiga, pero nos va a tener que recibir con un montón porque somos un familión, ese árbol genealógico.